Yo soy Tomás y vivo en Pozuelo y me gusta el sonido de los caballos. ¿Pero de los cascos de los caballos? ¿O de cuando relinchan los caballos? Cuando trotan, ¿Y cómo hacen? ¿Y a qué te recuerda ese sonido? a los ayuntamientos, ¿Y qué son los ayuntamientos, Tomás? cuando nos reuníamos todos del CRA de las Viñas. ¿Todos niños de todo el CRA? Sí. ¿Y qué es lo que hacíais? ¿Qué te recuerda ese sonido? ¿Cuándo hacías ese sonido en los ayuntamientos? Cuando hacíamos con Bea una cosa que había una oruga que hacíamos el sonido del caballo. Eso hacíamos. ¿Ya? Fuera de escena, un podcast de Cuarto de Tono, con Carolina Cerezo y María del Barrio, ambas músicos clásicos de profesión, entre otras cosas. Buenos días, María. Buenos días, Carolina, y buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana de domingo. Bueno, hoy vamos a hacer el podcast que habíamos titulado Conocer por los oídos, aunque en cierto modo ahora siento como que se podía haber llamado Recordar por los oídos, que también habría sido un título bonito. Pero me surge la pregunta de alguna manera, si también los recuerdos son una forma de conocimiento de alguna manera. Yo creo que a lo mejor esto lo resolvemos a lo largo del podcast, o nos lo resuelven, porque en este podcast hemos contado con la colaboración de la comunidad de Cuarto de Tono, que va creciendo poquito a poco, y de los audios que nos habéis ido haciendo llegar. Sobre todo queríamos destacar, agradecer a todo el mundo. A nuestros amigos y seguidores que se han prestado para participar. Sí, pero sobre todo queríamos destacar la acción de los del Pozuelo de Aragón, que es un pueblo que se encuentra aquí en la comarca del Campo de Borja, en Aragón. Y ellos han tenido una participación como muy alta, ¿no? Nos han llegado bastantes audios desde allí. Además es un sitio en el que en estos días, desde el lunes, vamos a estar ensayando para el estreno que tenemos la semana que viene en el Teatro de las Esquinas, y nos van a coger allí en el pueblo, nos van a dejar allí ensayar, entonces agradecemos mucho desde aquí esa colaboración. Os recomendamos que consultéis en Instagram. El usuario de ellos es @enraizando.nos, que es una asociación, están trabajando mucho en favor de combatir lo que es la despoblación y la problemática de la España vaciada que todos conocemos. Entonces, si os interesa y conectáis, son una gente súper implicada y podéis buscarles y conocer un poquito más por esa vía. En este podcast, antes de comenzar o de seguir, porque ya habéis tenido un poquito de info en la introducción, vamos a hablar un poco sobre la manera en que conocemos el mundo que nos rodea a través de la escucha. Y concretamente, para hablar de eso, quiero introducir un concepto que es el de paisaje sonoro, que es una palabra, está pensado en inglés, porque en inglés es soundscape, por analogía con landscape, siendo landscape, paisaje. Claro, para los no angloparlantes esto quizá no tenga ningún sentido, pero bueno, la palabra paisaje en inglés, landscape, está compuesto por land, que es tierra, y escape. Entonces soundscape es la misma construcción, pero con sound, que es sonido, ¿no? Entonces es la misma noción del paisaje, pero pensado sonoramente. Hay un autor que ha trabajado muchísimo en todo este aspecto, desde el ámbito teórico, desde el ámbito de la educación, etcétera, etcétera, que es Murray Schafer, que tiene muchos textos súper relevantes, concretamente este muy conocido, que lo enseño a cámara para los que nos estéis viendo por YouTube, los que nos escuchéis. Pues el título es El paisaje sonoro y la afinación del mundo, se tradujo al castellano hace ya unos añitos y ha tenido muchísima repercusión. Trata de muchos aspectos importantes, ¿no? Pero nos detalla Schafer, mediante el término paisaje sonoro nos referimos a cualquier campo de estudio acústico. Un paisaje sonoro puede ser ya una composición musical, ya un programa de radio, ya un entorno acústico. Del mismo modo que podemos estudiar las características de un determinado paisaje, podemos aislar un entorno acústico como un campo de estudio. Bueno, como vemos, es una noción muy amplia que implica los sonidos que nos rodean en nuestro día a día, todo el tiempo, pero también implica a una composición musical que puede emplear ese mismo tipo de sonidos ordenados o no de una cierta manera, esta misma sonorización que estamos haciendo que puede ser radiofónica. Entonces, bueno, queremos empezar con este pie comentando lo que podrían ser los sonidos
que corresponden a un entorno rural que Schaffer suele llamar de alta fidelidad, porque normalmente podemos tener muy buena escucha de los elementos del entorno en el medio rural, respecto a los sonidos más de la ciudad, que generalmente se consideran de baja fidelidad porque hay mucho más ruido de fondo, por así decir, todo el tiempo. Hola, soy Farah del Cairo, Egipto, y actualmente vivo en Zaragoza. Pues algunos de los primeros sonidos que recuerdo haber escuchado mientras era niña son los bocinazos sin parar de los autos en las muy concurridas calles del Cairo. Básicamente se convierte en ruido de fondo a medida que te acostumbras. También cuando era niña, algunos de los sonidos más memorables que recuerdo era el sonido del himno nacional egipcio que cantábamos todos mis compañeros de escuela y yo cada día durante las asambleas matutinas. Los sonidos de las fiestas del pueblo. Esas canciones de las superorquestas de la plaza o en el pabellón, que todas se llamaban Super o Star. Los gritos de los niños saltando en los castillos hinchables o en las camas elásticas. El sonido de las escopetas de la garita del tiro. Los cohetes anunciando la hora de las vaquillas. Pero especialmente yo recuerdo otros sonidos que después de darlo todo bailando y cantando la noche anterior en el pabellón, cuando todavía no te habías levantado, podías escuchar, ¿no? Y como por ejemplo, pues el gallo de la vecina, que no se había enterado que eran fiestas y seguía con su horario habitual. La banda de música tocando Diana a las 8 de la mañana. Estos amigos que no se habían ido a dormir todavía, gritándote debajo de la ventana y tú haciéndote la dormida. Tu madre gritando desde abajo que te levantases, que no ibas a llegar a misa. Esto varias veces, claro. Y por fin los toques de las campanas de la iglesia, que eran 3 y que, bueno, hasta que no tocaba el segundo no ponías la directa y te levantabas como un cohete de la cama, ¿no? Esos son los otros sonidos de las fiestas que yo recuerdo. Qué recuerdos sonoros tan diferentes, ¿no? Y qué realidades tan distintas. Yo me estaba recordando también, estaba visualizando ese mes de mayo en el cual pues, los vencejos venían a la ciudad de donde yo soy, a Segovia, y ya esa llegada de los vencejos, ese sonido de como los chirridos que hacen los vencejos volando así como en círculos, ya era el inicio de la primavera, era también que en ese mes se celebraba el Festival de Titirimundi, un festival de títeres internacional. Era para mí, pues bueno, ya como las puertas hacia el verano. Era muy interesante ese recuerdo y me ha llegado ahora a la memoria cuando he escuchado estas dos intervenciones. Creo que de alguna manera pues esos sonidos, incluso esas canciones también, ¿no? En lo que nos comentaban en el audio sobre las fiestas del pueblo, ¿no? Muchas veces de alguna manera nos retrotraen a las personas que nosotros éramos cuando escuchábamos esos sonidos, ¿no? Que en el momento vital que estábamos y la manera en la que escuchábamos y pensábamos y nos hablábamos a nosotros mismos en ese momento, ¿no? Entonces creo también que incluso aunque las realidades sonoras sean muy diferentes, conectamos mucho con la escucha de otras personas porque nos devuelve nuestra propia escucha de alguna manera. Además que el recuerdo sonoro te trae otras sensaciones, ¿no? Y olores, y colores, y sonidos. Sí, es cierto que creo que el sentido, luego hablaremos de esto, pero el sentido del oído, al no ser tan impositivo como el de la vista, de alguna manera, es más fácil conectarlo con el resto de los sentidos, como que trae una imagen más global, más completa del recuerdo. Una persona que quería comentar, que es Carlos de Ita, es un naturalista y también grabador de sonidos de la naturaleza, y que él en distintas entrevistas cuenta cómo pues, no estamos acostumbrados a lo mejor a esta atención de los sonidos, a dedicar el tiempo necesario para darnos cuenta en nuestro entorno, ya sea rural, ya sea en una ciudad, a los sonidos que nos rodean y bueno, pues prestar esa atención necesaria. Entonces, en una entrevista que escuché posterior a los meses de confinamiento, él había estado grabando desde Balsaín, un pueblo al lado de la sierra de Guadarrama, había estado grabando los sonidos de los animales, de cómo se acercaban los animales a las ciudades
y él lo llama como, creo que era diario de un encierro. Esas son estas grabaciones que realizó. Y bueno, pues dar la oportunidad a la gente de ser consciente de decir, bueno, es que a lo mejor en las ciudades también pueden estos sonidos escucharse si se les presta la suficiente atención, ¿no? Yo creo que durante el confinamiento y post-confinamiento, vamos, yo particularmente también grabé ciertos sonidos y creo que fuimos muy conscientes o conscientes de otra manera de ciertos aspectos de la escucha del paisaje a nuestro alrededor, ¿no? Y del lugar que ocupan los animales en torno a nosotros, aunque vivamos en una ciudad. Sí. Una vez, no recuerdo ni dónde ni cómo, leí que el sonido de las olas era como la respiración de ese gran gigante que es el mar o el océano. Quizás por eso sea tan relajante escucharlo. Es como estar recostado en el pecho de alguien que está descansando. Esta oposición, sonidos naturales, como puede ser el sonido del mar, que para mí es también muy recurrente por mi infancia, ¿no? Y mis veranos en el mar. Y esa oposición, sonidos naturales respecto a sonidos de la ciudad, y no solo sonidos de la ciudad, sino sonidos mecánicos, es decir, sonidos... En el libro de Murray Schafer se habla también mucho de esto a partir de la revolución industrial. Un poco como todos los mecanismos, ya sea puramente mecánicos y luego electrónicos, cómo han ido introduciéndose en nuestra escucha y en nuestro imaginario sonoro. Y han acabado teniendo, bueno, ahora mismo tienen toda la representación y toda la importancia, pero bueno, en general son un tipo de sonidos que, no siendo sonidos naturales, han ejercido en el hombre algo de esa fascinación de los sonidos naturales, yo creo, de alguna manera, ¿no? Como que los sonidos de ciertos mecanismos son también muy relevantes para el imaginario sonoro. Mi primer recuerdo de la niñez, o al menos el que primero me viene a la mente, es el sonido, el pitido estridente de un tren antiguo, de los de carbón, y la maquinaria, la máquina del tren, con toda su parafernalia de humo y ruidos de las bielas, porque hablamos naturalmente de un tren de vapor. Entonces, ese es el primer sonido que recuerdo de mi niñez y que acabó naturalmente por ser un sonido familiar, aunque al principio recuerdo también que era un sonido muy estridente que me daba incluso miedo. Mi primer recuerdo sonoro, entendido como aquel sonido o conjunto de sonidos que escuché muchas veces de pequeño y que considero que marcó mi infancia, proviene de la radio. Cada mañana mis padres, que entraban pronto a trabajar, nos levantaban a mi hermano y a mí prontísimo. Y mientras desayunábamos, para despertarnos, nos ponían la radio. Entonces, día sí y día también, lo primero que yo escuchaba y a lo que yo prestaba atención era la radio. En primer lugar, la tonadilla del programa informativo que mis padres escuchaban y después siempre unos casetes que nos ponían de Gloria Fuertes. Todo esto, escuchado numerosas veces, siempre al comenzar el día durante años, me ha hecho guardarlo con mucho cariño. Así que considero que es mi primer recuerdo sonoro. Soy Manuel. Vivo en Porcillo. ¿Y cuántos añitos tienes, Manuel? 3. 3. ¿Nos puedes contar un sonido que sea especial para ti? El sonido de tractores. ¿El sonido de los tractores? Que hace pi, 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 pi. ¿Y por qué es especial para ti? ¿Con quién te montas en los tractores? Ya sea con Miguel, con el Yero y con Juan y con Nemas. ¿Y te gusta montarte en los tractores? ¿Eh? Sí. Hola, buenas tardes. Soy María José Jiménez y vivo en Zaragoza. Yo tengo bastantes sonidos que me traen recuerdos y afortunadamente son todos agradables, principalmente la música. Tengo infinidad de canciones que si las escucho ahora hago un viaje en el tiempo y vuelvo a mi niñez y sobre todo a mi adolescencia. Es que me veo cómo bailaba, cómo me movía, lo que sentía al escuchar estos sonidos de las canciones que a mí me gustaban. Pero si tengo que elegir un sonido que no sea música, sería el de la máquina de coser. Mi madre ha sido costurera y en casa siempre estaba ese sonido de fondo.
Así que este recuerdo para mí es mucho más entrañable porque siempre me va a recordar a ella. Recuerdo también como anécdota, tanto mis hermanos como yo, cuando no encontrábamos algo, le preguntábamos y sin quitar la vista de la máquina nos decía dónde estaban las cosas. Hasta llegamos a pensar que la máquina le daba cierto poder sobrenatural. Pero bueno, esto sería otra historia, otro tema. Así que este sonido me va a transmitir siempre mucho cariño, mucha compañía, sabiduría y todo lo que una madre representa para una hija. Bueno, pues esto es lo que os puedo contar. Y muchas veces estos sonidos están relacionados con recuerdos emotivos, placenteros, con personas a las que nos evocan. Sí, yo creo hay un poco de las dos partes, ¿no? O sea, en qué medida, por una parte, el sonido, pues eso, como puede ser el del tren o puede ser de un tractor, son sonidos, sobre todo cuando somos más niños, que nos cautivan mucho porque son muy, digamos, llaman mucho la atención, son muy distintos de todo, pero se une además en muchos casos que esos sonidos estén conectados de alguna manera con personas en concreto, ¿no? Es el caso de este último audio que hemos escuchado sobre la máquina de coser, ¿no? ¿Nos gusta el sonido continuo de la máquina de coser? Sí, yo creo que a casi todo el mundo le gusta ese sonido, pero además, obviamente, si ese sonido está conectado con alguien en concreto, pues es muy diferente. Mayor, sí. Elementos que recuerdan a sonidos que a esas personas les devuelven a otras personas, por decir así. Hola, soy Ana Rosa y vivo en un pueblito de la comarca del Campo de Borja llamado Pozuelo de Aragón. El sonido que recuerdo con muchísimo cariño es un sonido que me hacía mi abuelo cuando jugaba con él, cuando pasaba los veranos en Borja con ellos, y era un sonido que hacía él con el sobaco y su mano. No lo sé explicar muy bien cómo era ese sonido, pero era como una trompetilla. Ese es el sonido de mi infancia y el sonido que no se me va nunca de mi cabeza, porque lo guardo con mucho cariño. Hola, soy Beatriz, soy de Zaragoza, pero llevo 22 años viviendo en Pozuelo de Aragón. Y mi recuerdo sonoro es que cuando mi padre venía a casa, subía las escaleras siempre silbando la misma tonadilla. Y así desde dentro lo oíamos silbar y ya sabíamos que venía, ni tenía que sacar la llave, ni tenía que llamar al timbre porque salíamos corriendo a abrirle la puerta. Lo recuerdo con mucho cariño. Mi madre tocaba el piano divinamente. Allí la recuerdo cuando era pequeña, que solamente tocaba el piano cuando íbamos allí a casa de mi abuelo, pero sin embargo luego ya tuvo un piano y era su consuelo porque cualquier cosa se ponía y tocaba el piano, y también tengo ese sonido del piano muy maravilloso que me recuerda a mi madre y luego a mi hija que estudió piano, y siempre eso me da pena decirlo porque cuando yo la veía que tocaba el piano tan bonito pensaba, mi madre disfrutaría tantísimo viendo a su nieta, pero no lo pudo ver. Bueno, no me puedo poner triste. No sé, muchos recuerdos de cuando yo era pequeña y de cuando era mi vida en mi casa. Un sonido que yo tengo, diría, de los sonidos de mi infancia. Debo confesarte que cuando empezamos a hacer este podcast me agobié porque todo el mundo tenía un montón de recuerdos sonoros súper bonitos y yo pensé, ¿y yo qué recuerdos sonoros tengo? Hay uno que he escogido que es el de... Yo tenía un magnetofón cuando era pequeña y recuerdo las cintas de cassette, que también hemos escuchado un recuerdo en esa dirección, pues recuerdo mucho las cintas de cassette del magnetofón. Y como sonidos de la casa, y eso me recuerda mucho a mi madre, también son los sonidos de la cocina, como de las cosas cocinándose, ¿no? La olla, pues a lo mejor con cebolla friendo, no sé, el sonido de cortar. La radio puesta de fondo. También, no sé si... sí, bueno, mi madre no pone la radio de fondo. Pondría música, tipo María Dolores Pradera y así. Mi padre pondría la radio de fondo. Y esos son sonidos que tengo de mi casa, ¿no? Yo creo que todo el mundo guarda algo de los sonidos de la casa propia como muy... como hogar, como algo, ¿no? Que te remite a eso. A una situación de estar tú seguro, ¿no? De ser pequeño y estar seguro de alguna manera. Mi primer recuerdo sonoro es el de la puerta de mi casa familiar y la cerradura abriéndose de noche antes de volver a entrar a salvo. El sonido de las llaves del reino. Me estaba acordando de cuando me castigaban y me llevaban al comedor, que era un lugar oscuro por la noche y frío. Y había un tic-tac
y yo odio que haya tic-tac. Claro, es que cuando hay tic-tac yo me empiezo a compasar la respiración. ¿En serio? Con el tic-tac del reloj me entra el toque y entonces No, hiperventilo, me mareo, bueno, muy mal. Antes de ir cerrando, que ya creo que nos hemos pasado, siempre nos pasamos de lo que pensábamos que iba a durar, quería leeros un pasaje de otro de mis libros absolutos de referencia que tenéis que leer, que es Autorretrato con radiador de Christian Bobin, un escritor francés. Hace frío y los radiadores no funcionan. Acabo de volverlos a abrir y se desprende de ellos un ruido de agua susurrante, una fina canción de lluvia, agradable para quien se encuentra al abrigo bajo un techo entre 4 paredes. Pongo de vez en cuando la mano en los radiadores. Siguen fríos, pero su canción me calienta. Bueno, hay muchos textos de Bobin que hacen referencia a piezas musicales y a cuestiones sonoras. Este lo recuerdo mucho porque habla de cómo un sonido puede construir un ambiente, o sea, que puede haber calor porque hay un cierto sonido. Y esto ocurre muchas veces, por ejemplo, en el cine. Es algo de lo que habla una cineasta argentina que estoy trabajando mucho ahora, que es Lucrecia Martel, de cómo a través del sonido a veces construye también como el ambiente, incluso la temperatura, etcétera, en sus películas, ¿no? El que hayamos escogido la temática de este podcast, todos estos testimonios que hemos escuchado, porque son o cómo queremos ir trabajando en esta línea. En el futuro, ¿no? Sobre esto. Bueno, ahora en diciembre tenemos unos talleres de paisaje sonoro. Todo esto nos lo planteamos inicialmente en un proyecto que presentamos en un pueblo cerca de Pozuelo de Aragón, en Magallón. Queríamos que la gente se plantease, quizás, o conociese, se acercase a la música de vanguardia, que es la que nosotros queremos trabajar, desde algo cercano suyo. Entonces, desde los sonidos que nos rodean a todos, también luego pasar esos sonidos a la imitación con distintos objetos, o con el cuerpo, con la voz, y a raíz de eso comprender lo que nosotros con los instrumentos hacemos, que muchas veces es imitación de sonidos que nos rodean, ¿no? En distintos entornos. Entonces eso, tenemos en diciembre 2 talleres en Etopía, en el Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza. Esto lo contaremos más en detalle en el futuro. Más resumido ahora. Y entonces esto desembocará en un concierto que tendremos en enero, que a poder ser pues estará formado también con las intervenciones de la gente que haya participado en los talleres. Entender nuestro paisaje sonoro y nuestro imaginario sonoro como parte de nuestro patrimonio cultural, de alguna manera, y a su vez verlo también como una vía distinta de conocimiento hacia el mundo que nos rodea, porque sentimos que el mundo que nos rodea de una manera u otra pues está muy focalizado en la imagen y muy focalizado en el sentido de la vista, es como que todo el tiempo nos meten cosas por los ojos, por así decir, pero hay toda una realidad que nos entra por los oídos y que es muy pregnante para nosotros. La prueba está en que cualquiera que le preguntas, ¿no? Sí. Tiene de repente unas referencias sonoras de mucho valor, muy vivenciales, ¿no? Entonces creemos que esa vía de exploración necesariamente tiene que ser un recurso muy poderoso desde el que trabajar el sonido y desde el que trabajar la emoción también. Bueno, y con esto nos despedimos ya de este podcast de conocer o recordar por los oídos, y nos veremos el domingo que viene, ya después del estreno que tendremos el jueves en Zaragoza, y nos veremos con un podcast un poco especial porque allí estaremos y participarán también Rafa, que interpretará con el saxo en el espectáculo de presencia, y Luis también, nuestro percusionista, con la percusión, y entonces ellos estarán pues contando también el making of de todo el proceso del espectáculo. Vamos a recoger algunos testimonios, parte del proceso de ensayo, del proceso de formación de la compañía, y bueno, queremos que os dará curiosidad y que os gustará, así que nada, nos vemos la semana que viene. Abrazos virtuales a todos. Esperamos vuestras colaboraciones de audio en caso de que queráis compartirlas con nosotras. Ay, mira, me acabo de acordar de un sonido que tengo grabadísimo, que es cuando al amanecer cantan todos los pájaros. Y se oye ese sonido que es de golpe, que a mí me llamaba la atención, porque no es que tú oyes un pájaro de vez en cuando y luego otro que se despierta un poquito a poco, no. Es que pasa del silencio a todos los pájaros a la vez cantando. Cuarto de tono, haz que suene.